Con un abrazo fraterno, aquí iniciamos la emisión de este día miércoles y mitad de semana de Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Bienvenidos para que estén informados con nosotros. A desayunar rico, a salir con un día lleno de bendiciones y contarles que ya llegó el diario El Comercio que circula en el país. Principales titulares, usted lo puede pedir a su voceador. Una semana sin carpas, brigadas ni pruebas de municipio. Abordaje a buque de alerta de COVID. Transición legislativa se alarga. El ministro Pozo dice que la vía es compensar, no congelar el precio. La ley de datos aprobada tiene un carácter extraterritorial. Estas y otras informaciones usted encuentra ya en la emisión impresa del diario El Comercio, que esta edición ya la encuentra en los principales centros de abastos, o pídalo al voceador más cercano de su domicilio o oficina. Vamos con la información y con un llamado a fortalecer la democracia. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregó las credenciales a asambleístas nacionales de Pichincha, el exterior y parlamentarios andinos. Para la próxima semana está previsto hacerlo con Guillermo Lasso. Vestidos con sus mejores trajes llegaron hasta el Museo del Agua Yacu, ubicado en el Placer Centro de Quito. La razón una sola, la entrega de credenciales con lo que legalmente ya pueden ocupar su curul en Asamblea Nacional. En una demostración de respeto por las instituciones, las ideas y las personas, hoy una renovada clase política extiende la mano para concretar una aspiración de largo alcance, consolidar una democracia plural, diversa y multicolor. Fue el llamado del Consejo Nacional Electoral CNE a los 15 asambleístas nacionales, 16 provinciales de Pichincha, 6 del exterior y 5 parlamentarios andinos. Con mucha satisfacción puedo decirles a ustedes, señores asambleístas electos, que su designación proviene de un proceso electoral eficiente, transparente, pero sobre todo legitimado por todos los ejes que conforman el sistema electoral ecuatoriano. A la espera, la entrega de credenciales al binomio presidencial Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, que está prevista para el próximo 20 de mayo. La gestión del CNE no concluye con la realización de elecciones. De aquí en adelante entramos en un segundo momento donde conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional impulsaremos una serie de iniciativas orientadas a proveer insumos para perfeccionar las capacidades de las autoridades electas. Con la credencial en mano se fueron a cumplir con la responsabilidad adquirida en las urnas, informó Héctor Romero. La pugna por alcanzar la vicepresidencia y presidencia del Poder Legislativo se intensifica. Cada vez toma más fuerza la posibilidad de que esas dignidades puedan quedar en manos del Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, UNES, que aglutina a los correístas. A pocas horas de que los nuevos asambleístas asuman funciones, toma más fuerza la posible alianza entre el Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, que aglutina a los correístas. El primero asumiría la presidencia del Legislativo, a pesar que Henry Kronfle no lo quiere admitir. Asambleísta, pero como van las cosas, aparentemente usted es el futuro presidente del Legislativo. No, señor, nosotros somos muy claros. Nosotros dentro del Partido Social Cristiano hemos presentado una terna de nombres. El señor César Ron es uno de ellos, el señor Carlos Falqués y su servidor. Pierina Correa también prefiere ser cauta en algo que de a poco se está convirtiendo en Voz Populi. Ellos asumirían la vicepresidencia con Paulina Cabezas. Pero hasta el momento sería la hipótesis que más toma fuerza, Partido Social Cristiano a la presidencia y ustedes a la vicepresidencia. Se han mencionado tantas cosas, también en un momento dado se habló de acuerdos con otras organizaciones políticas. Pachacutic, pudiendo quedarse sin pan ni pedazo, algo que al parecer a Salvador Quispe no le quita el sueño. Y estoy absolutamente convencido que si no tenemos los votos para alcanzar una presidencia de la Asamblea Nacional con dignidad, jamás nos va a faltar el pan. Todo lo contrario, seguiremos sumando nuestra dignidad. Si no es hoy, será mañana. A lo que se sumaría que podrían quedarse sin su presidenciable. Aparentemente Yacu Pérez les ha puesto a ustedes entre la espada y la pared, porque él dice que si negocian con UNES o negocian con los social cristianos, él se va de Pachacuti. Mire, es una pena escuchar ese tipo de comentarios. La izquierda democrática descartando que en sus filas exista fraccionamiento. Alejandro Jaramillo, disipando ese rumor. Es decir, no se van a desgranar.
No, en lo absoluto, eso no se puede permitir. Y en el caso que eso suceda, el tema disciplinario dentro de nuestra organización es totalmente tajante. Todos a la espera del día clave, el 14 de mayo. Pero seguimos abiertos y manteniendo conversaciones con las diferentes bancadas que integran. Ese día? Hasta aquí, a ver, soy bruja pero no adivina. Así. Informó Héctor Romero. Luego de 14 meses de teletrabajo, los legisladores regresaron a la Asamblea Nacional para una sesión semipresencial. Autoridades del Parlamento y asambleístas evaluaron la gestión de estos 4 años. Uno a uno fueron llegando al Palacio Legislativo 42 de los 137 asambleístas para sesionar un pleno de manera semipresencial. Las medidas de bioseguridad fueron obligatorias para el cumplimiento de esta jornada, luego de 14 meses de acogerse al teletrabajo por efectos de la pandemia. El presidente del organismo, César Litardo, evaluó la gestión aprobada en este periodo legislativo, un ahorro significativo presupuestario de casi 5.2 millones de dólares en este proceso de administración, de los cuales 2.3 millones corresponden a ahorro en eficiencia en talento humano. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea, consideró que fue un periodo complejo, especialmente en temas de gobernabilidad. 4 vicepresidentes, elegimos a 3, hemos tenido una inestabilidad también por el tema de octubre, la pandemia, lo que ha complicado bastante el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los asambleístas también realizaron autocríticas a su gestión, especialmente sobre los plazos establecidos para los debates y las aprobaciones de las últimas leyes. Bueno, hay algunas cosas que sí se han hecho al apuro, sin embargo tenemos otras que trabajamos mucho y que no se han puesto todavía a discusión. Esta Asamblea Nacional se va con una aceptación de apenas del 2% y claro, es cuestionable ya que la mayoría de colegas legisladores se encuentran en un proceso de investigación, aproximadamente 60 de ellos. Quienes ocuparon las curules desde el periodo de 2017 al 2021 aprovecharon para despedirse, pues este fue el último acto presencial de la actual Asamblea Nacional. Y me siento nostálgico por salir, por irme, pero también satisfecho por el deber cumplido. Este viernes 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea Nacional, misma que deberá asumir retos fundamentales para salvar vidas y recuperar la economía de todos los ecuatorianos, informó Valeria Navarro. Y es que la Asamblea Nacional no aprobó las reformas al proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El debate se centró en si los jubilados que vuelven a trabajar deben o no recibir su pensión completa. Luego de 2 años de tratamiento, la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no alcanzó la mayoría de votos para aprobarse. La normativa buscaba garantizar que los jubilados y pensionistas del ISPOL y del ISFA reciban sus pensiones completas, independientemente de si inician o no una nueva relación laboral después de su jubilación. Este fue uno de los puntos que generó desacuerdos. Esas personas jubiladas y que vuelven a trabajar, el Seguro Social, el ISFA o el ISPOL retienen un 40% de esa jubilación para beneficio de esas instituciones a las que ellos pertenecen. Las instituciones, señores asambleístas, que están prácticamente quebradas. Es justo que policías y militares y todos los jubilados dentro de esta reforma reciban su dinero fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su ahorro, de su vida en Fuerzas Armadas y Policía. La ley requería de 70 votos para su aprobación, pero solo alcanzó 66 y 43 abstenciones. El proyecto normativo de 3 capítulos también proponía que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ejerza la acción coactiva para recuperar recursos, iniciativa que provino por parte del Ministerio de Gobierno. A días de culminarse la actual Asamblea Nacional, este es uno de los proyectos de ley que queda sin efecto, informó Valeria Navarro. Vamos a una pausa comercial, pero al retornar les vamos a contar cómo quedó el precio del combustible para este mes. Ya regresamos. Continuamos con más información. Desde hoy rigen nuevos precios para los combustibles en Ecuador. El diésel subió 4 centavos, mientras que las gasolinas Ecopaís y Extra incrementaron su valor en 8 centavos. El precio de los combustibles en el Ecuador registró un nuevo incremento.
Los costos asignados por la Agencia de Regulación y Control de Energía rigen en el país desde las 0 horas de este miércoles 12 de mayo. Con esta modificación, la gasolina Ecopaís y Extra subió 4 centavos, es decir, pasó de 1.91 a 1.99 por galón. El diésel, en cambio, pasó de 1.44 a 1.48, en tanto que la gasolina Super, cuyo precio está liberalizado, tuvo una disminución, pues este mes se ubica en $3 por galón como precio sugerido. La Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo señaló que el incremento del valor de los combustibles se debe a que hubo nuevamente un repunte importante del precio del valor del crudo a nivel mundial. El gobierno aplica desde mayo del 2020 un sistema de bandas para fijar los valores de los derivados en el país. El precio de las gasolinas Extra y Ecopaís varía cada mes en un 5% al alza o a la baja, mientras que en el diésel la variación es del 3%. El 11 de cada mes, la Agencia de Regulación y Control de Energía anuncia los nuevos valores que regirán durante el mes subsiguiente. En Quito informó Álvaro Terán. Sofía Vitimilla se encuentra en el sector de Guajaló, en el sur de la ciudad de Quito. Ahí nos va a contar cómo se está desarrollando esta paralización de servicios del transporte pesado que han anunciado con algunos petitorios. Sofía, adelante, buenos días. ¿Cómo está a esta hora? ¿Cómo se ve el panorama con los transportistas? Roberto, amigos, que tengan un buen día. Estamos sobre el puente peatonal del sector de Guajaló, aquí en el sur de la capital, para que tengan una toma abierta de toda la Simón Bolívar y puedan ver cómo todos los vehículos que vienen desde el sur y toman la Simón Bolívar, ese carril, uno de ellos ya está totalmente obstaculizado por varios representantes del transporte pesado en nuestro país. Ayer en la noche y hoy en la mañana circuló un comunicado oficial donde los representantes señalan que tienen 4 exigencias hacia las autoridades gubernamentales, entre ellas precisamente que se quede el precio del diésel en $1.37 y que no se rige este sistema de bandas. Adicional, también piden ser incorporados en el plan de vacunación, que se apruebe la ley de tránsito y también quieren que se condonen todas sus deudas para así evitar tener los desfases económicos que dice que tienen también a propósito de la pandemia. Vamos a caminar un poquito sobre el puente, sobre este paso elevado con Carlitos para que por favor nos ayude y así también puedan ver qué es lo que sucede en este otro sector. Cabe destacar que aún no han cerrado la vía, eso es legítimamente importante tomando en cuenta la gran carga vehicular que a esta hora ven en esta zona. Ya se va tornando bastante complejo y es una de las entradas y salidas hacia el distrito metropolitano. Hay muchos agentes de tránsito intentando tener control de todos los vehículos y también la Policía Nacional ya está en este punto. Hay varios dirigentes que ya están saliendo de sus unidades y parecería que por momentos tienen la intención de cerrar este tramo de la Simón Bolívar. Esperemos no se dé para que así no hayan dificultades. También es importante señalarles que todo lo que tiene que ver con el transporte público ya está operando con normalidad, pese a que las mesas de diálogo con el alcalde de Quito continuarán. Estos representantes de los choferes han señalado que la suspensión de actividades ya terminó y con ello también ha sido mucho más fácil que las personas que llegan hasta este punto puedan movilizarse. Vemos inclusive buses que van hacia el norte de la ciudad con todo lo que tiene que ver con Calderón, Carapungo y todas estas zonas. Adicional también hay muchísimos taxis en este punto, han llegado a este lugar seguramente para evitar que la ciudadanía tenga inconvenientes en movilidad en el caso de que hubieran todo lo que tiene que ver con el transporte público urbano decidido continuar con esta suspensión de actividades. Y quiero un poco que vean cómo está, ya estamos sobre la avenida Simón Bolívar, para que vean cómo están todos estos vehículos ya tomándose lo que tiene que ver con la avenida. Buenos días, estamos transmitiendo en vivo para Televicentro. ¿Es uno de los representantes del gremio? Ayúdeme, por favor, en vivo para Televicentro. Coménteme un poquito cuáles son sus exigencias. No, es que está acá el presidente, por favor. Vamos a caminar hacia donde está el presidente rápidamente para poder hablar con él y que nos cuente un poquito cómo va a ser esta movilización y esta suspensión de actividades que iniciaba alrededor de las 7 de la mañana, según nos han dicho los representantes. Es importante también destacar que en este comunicado oficial no se especifica qué otro punto del distrito metropolitano o también otro punto del país
ya que es el transporte pesado a escala nacional, sea el que se va a obstaculizar o van a haber este tipo de manifestaciones únicamente en este punto, según la información oficial. Le vamos a pedir al representante que venga, estamos transmitiendo en vivo para Televicentro. Buenos días, por favor ayúdenme con su nombre y cargo, estamos transmitiendo en vivo para Televicentro. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Cuénteme, ¿cuáles son las peticiones? Hemos visto ya un comunicado oficial. ¿A qué horas va a comenzar esta manifestación? ¿Van a quedarse en este punto? ¿Van a avanzar hacia otro? Bueno, el día de ayer la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador y varias federaciones de transporte del Ecuador, la Federación de Transporte Urbano, la Federación de Taxis Ejecutivos, la Federación de Transporte Escolar e Institucional, la Federación de Transporte Liviano y varias federaciones hemos rechazado el incremento del precio del diésel y de los combustibles que se dio la noche de ayer. Nosotros habíamos solicitado al señor presidente que no suba los combustibles porque nos encontramos prácticamente al borde de la quiebra y ya no soportamos más incrementos. Por eso realizan esta manifestación. Sí, es una acción de resistencia pacífica, sin bloquear las carreteras como usted lo puede ver, pero es una acción de resistencia porque ya no tenemos recursos para movilizar nuestras unidades. ¿Van a quedarse en este punto? ¿Van a avanzar hacia otro? Estamos en este punto y vamos a seguir aglutinando en diferentes partes del país esta acción de resistencia en rechazo al incremento del precio de los combustibles y también solicitando que se integre al transporte dentro del sector de primera línea para que sea vacunado y también solicitando que se reestructuren las deudas y que se ponga el ejecútese a la ley de tránsito que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Adicional a eso, ustedes tienen una reunión con los representantes del gremio, de las autoridades, o van a quedarse únicamente en este punto sin ninguna autoridad que escuche sus peticiones. Nosotros le hemos hecho llegar una carta al señor presidente de la República la noche de ayer y también le estamos haciendo llegar a los señores ministros. Espero que el día de hoy el gobierno nacional se sensibilice ante estos planteamientos que hemos realizado y lo que queremos es de que se congele el precio de los combustibles porque realmente ya no soportamos más estos incrementos. Muchas gracias, fue uno de los representantes del transporte pesado. Como ha dicho él, no van a cerrar la vía, esa no es la intención de los representantes, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta vía, uno de los carriles, está obstaculizada por el transporte pesado, así que quienes transitan por este lugar y pueden tomar rutas alternas mucho mejor, porque conforme pasan los minutos se va caotizando este punto de la ciudad. Reiteramos, estamos en el sur de la capital, en el sector de Guajaló, y el transporte pesado no descarta cerrar otras vías, o más bien ponerse en otras vías a escala nacional. Esa es la información, ustedes continúan con eso. Muy bien, gracias a Sofía Intimilla, ha hablado con uno de los representantes del transporte pesado, ahí están los petitorios, que no van a cerrar la vía, pero con la cantidad de camiones que va llegando, seguramente tendremos congestión, tome vías alternas, evite transitar por ese sitio para evidentemente no tener mayores retrasos. Les estaremos contando cómo va desenvolviéndose y qué dice la autoridad a lo largo de las emisiones informativas que tenemos acá en Televicentro. Ali. Y el alcalde de Quito confirmó mediante Twitter que desde este miércoles el transporte público trabajará con normalidad. El pronunciamiento lo hizo luego de la reunión mantenida con los transportistas, comprendiéndose que el acuerdo llegó tiempo después de culminados los diálogos. Divididos se encuentran dos grupos del sector del transporte. El uno, aquel que critica algunas medidas en torno al precio de los combustibles, valor del pasaje y asignación de frecuencias. Este es aquel que se encuentra suspendiendo su servicio. Estamos cumpliendo, está dándose, pero lo que no estamos de acuerdo en que viole la ley para asignar las rutas en el futuro a través de concursos públicos. Nosotros estamos trabajando dignamente, no nos alcanzan los recursos y se ha demostrado claramente. De otra parte están aquellos que se aperturan a trabajar y que intentan acoplarse a los cambios que solicita la autoridad. Son los que piden garantías para regresar a sus labores. ¿Mañana van a salir o no van a salir mañana ustedes?
El rato que tengamos las garantías correspondientes, porque está sucediendo que en las distintas sedes de las operadoras se agrupan la gente a las 5 de la mañana y salen a agredir a los buses. Entonces, hemos pedido las garantías correspondientes, que la policía salga y nosotros prestaremos normalmente el servicio. Es en este marco que los dos grupos mantuvieron una reunión por separado con el burgomaestre Jorge Yunda. Al ingreso, dirigentes y autoridades municipales fueron agredidas. Tras al menos 2 horas de conversaciones, el alcalde se comprometió a pasar los pedidos de los transportistas al Consejo Metropolitano. Eso no significó que se hayan llegado a acuerdos, al menos durante la reunión. ¿Y el transporte va a seguir suspendido? No hay tarifa y no hay todavía la materialización del compromiso del señor alcalde. Vamos a informar a los compañeros, no es la que yo decido, deciden los socios. Eso no es voluntad de quien le habla, son los compañeros responsables directos de trabajar o no trabajar. Por otra parte, el alcalde señaló que la unidad que decida salir a operar está en su derecho y que la fuerza pública deberá establecer garantías. La fuerza pública tiene que brindar las seguridades y con todos los demás hay que solucionar, porque también es cierto que durante muchísimos años no se ha revisado una tarifa justa y el sector posiblemente ha entrado en un círculo vicioso. Horas después de este encuentro, mediante un tuit, Yunda hizo comprender que los transportistas aceptaron salir a laborar. El texto expresa: sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimiento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después del transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal. Confirmado esto, no se sabe si para este miércoles se continuarán con las conversaciones, tratando de llegar a acuerdos sin la necesidad de paralizar el servicio de transporte. Informó Javier Rosero. Y expertos en movilidad, amigos, critican la causa que llevaron al gremio de transportistas a mantener una paralización en Quito, la misma que provocó aglomeraciones en el servicio de transporte municipal. Aglomeraciones, largas filas de espera en terminales y estaciones y buses municipales repletos fueron la constante durante el segundo día de suspensión de actividades del transporte público en Quito. El gerente de la empresa metropolitana de pasajeros calcula que el incremento de la demanda alcanzó las 300.000 personas en un día y pese al aumento de unidades, los aforos en horas pico fueron imposibles de cumplir. Y como le digo, nosotros también tenemos una capacidad limitada. Mientras la comunidad buscó de varias maneras llegar a sus destinos, lo cual a criterio de las autoridades incrementó el caos vehicular en la urbe. Tengan en cuenta que hay 2.000 buses del sistema convencional que no están trabajando. Esa demanda estamos absorbiendo en el sistema municipal y en los vehículos particulares, taxis y en los vehículos propios. Para el presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, la protesta del gremio de conductores busca evitar perder ciertos privilegios. Son 4 o 5 dirigentes que lo que hacen es que prácticamente ni siquiera son transportistas. Son personas que se dedican a la comercialización de cupos, a la comercialización de trámites, a la extorsión a los propios transportistas a través de los famosos tickets. Mismos privilegios que, de acuerdo a Cristóbal Buendía, estarían beneficiando también a ciertas cooperativas de taxis de la capital. Si usted analiza, por ejemplo, el proceso penal que se llevó adelante en el año 2017-2018 por la venta de cupos de taxis en el proceso de regularización, ahí usted va a ver, son los mismos. En tanto, el representante de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, a través de un comunicado oficial, respaldó las peticiones del transporte público. Sin embargo, los taxis no paralizarán su servicio. Las políticas violatorias del municipio en llamar a concurso público a empresas nacionales e internacionales, cuando de por medio existe un contrato que tengo entendido es por 10 años este contrato. En tanto, el secretario de Movilidad fue enfático en señalar que desde este martes se revisará con el gremio los parámetros del concurso de rutas y frecuencias, pero este se deberá realizar. Hay que dejar claro que las rutas y frecuencias son del Estado y solo el Estado tiene la capacidad de explotarlas comercialmente y el Estado puede reestructurarlas cuantas veces el Estado lo creyere conveniente en beneficio de los usuarios. El Cabildo y expertos en movilidad esperan que la Fiscalía investigue a los responsables de las agresiones registradas entre choferes para evitar que se desencadene un sinnúmero de hechos violentos. Transportistas agrediendo transportistas, están totalmente desesperados por esta pérdida que se está produciendo a partir de este cambio que se pretende llevar adelante en el transporte público en Quito y a partir de Quito, ojalá en todo el país. Informó Sofía Vintimilla.
Y este martes, la alcaldesa de Guayaquil rindió su versión ante la Fiscalía dentro de la indagación a la ejecución del proyecto Letras Vivas y los contratos para la limpieza y aseo de las zonas regeneradas. La diligencia se llevó a cabo vía telemática, mientras la Asociación de Mujeres Abogadas de Guayas realizaron una manifestación de respaldo en los bajos del Ministerio Público. Tras la solicitud de diferimiento, la diligencia se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana vía telemática. La alcaldesa Cintia Viteri debía contestar las preguntas de la ministra fiscal del Guayas en torno al proyecto Letras Vivas y la suscripción de los contratos para la limpieza en zonas regeneradas. La misma burgomaestre solicitó a Fiscalía y Contraloría que inicien las investigaciones y auditorías. Con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. En el primer caso, la obra que contempló la elaboración de 50 murales con frases de poetas y escritores se ejecutó por $389.350 con Elías S., quien junto a su abogado también pidieron nueva fecha y hora. Para lo que es la contratación por metro cuadrado de cada obra, es decir, no se puede considerar la pintada de una pared con la pintada de un mural artístico. Para el aseo de espacios administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI se suscribieron 12 contratos con 8 empresas por $19.7 millones. El Ministerio Público indaga a un presunto peculado, aunque según el asesor jurídico, quien a las 14 horas dio su versión bajo la misma modalidad, los contratos pasaron por todos los procesos dispuestos en la ley. Hasta los bajos de la Fiscalía de la Merced acudieron integrantes de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. La opinión pública hace que la ciudadanía ya tenga, como se dice, una sanción social. Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es violencia que se genera antes de un fallo. No solamente estamos aquí por Cintia, estamos por todas las mujeres que son vulneradas por cualquier cosa políticamente. Desde la semana pasada, la alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse públicamente, informó Jorge Escobar. Es tiempo de contarles, amigos, que con 19 votos afirmativos, el Consejo Metropolitano de Quito eligió al concejal Marco Coyaguazo como integrante de la Comisión de Mesa, órgano legislativo que tratará la denuncia de remoción en contra del vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, presentada por el señor Edison Valdés. Elegido el integrante de la comisión, se continuará con el trámite correspondiente como le establece el Código Orgánico Organizacional, Territorial y Autónomo y Descentralizado. Y en el siguiente informe conoceremos el punto de vista de quienes se muestran a favor de la despenalización del aborto, además de estudiar la parte legal que debe regir a esta resolución. Mientras los grupos proabortos celebran como un hecho histórico, existe un jurista quien bajo una perspectiva neutral señala que todavía existen ciertos vacíos en la ley que se deben tomar en cuenta. Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, señala que todo es parte de una lucha histórica para los movimientos de mujeres y de la niñez. Es para nosotras una sentencia que abre la puerta para cerrar la injusticia social. Asegura que sus pedidos a la Corte Constitucional estuvieron direccionados hacia el inciso segundo del artículo 150 del COIP, con el cual establecía el aborto no punible en casos de embarazos como consecuencia de una violación, pero señalaba que específicamente en el caso de tratarse de una fémina con discapacidad mental. Y establece que no hay una diferencia entre el grado de afectación de una mujer con discapacidad mental y una mujer que no lo tenga. De su parte, el jurista Carlos Luis Sánchez detalla que esta disposición deja ciertos vacíos que se deben analizar en los próximos 2 meses. Ya hay vacíos en la ley y lo que ha propuesto la Corte Constitucional corresponde a una realidad utópica que no vivimos nosotros ni nadie. Manifiesta que es necesario comprobar que realmente existió una violación sexual y que en ese marco se presentan 2 circunstancias que serán difíciles. La primera es la temporalidad y la segunda la presunción de inocencia. Si el supuesto violador enfrenta una denuncia y una acusación de violación,
El proceso penal, por definición o por experiencia personal, jamás va a durar hasta llegar a una sentencia menos de los 9 meses que dura la gestación. La directora del CEPAN manifiesta que mientras pasen esos 2 meses, no se necesita de una denuncia para comprobar que existe un embarazo por violación. Ninguna mujer o niña o adolescente que esté en una circunstancia como tal puede ser negada de proveerle esa atención. Pero sí reconoce que podrían darse casos en los cuales una mujer finja ser víctima de una agresión sexual para acceder a un aborto no punible. Hay un alto porcentaje de denuncias falsas de violación, debo decirlo, es una estadística impopular, pero existe. Quien mienta, quien falsea información, hay otras figuras legales a las que tendrá que acogerse. Quien da un falso testimonio, quien mienta ante la corte, hay esa figura, digamos, ese hecho no la releva. Informó José Morales. Al retornar, el Hospital Eugenio Espejo de Quito se declara en crisis ante la falta de medicamentos y equipos médicos. Esto le contamos en un momento más. Una ligera pausa, 7:29 de la mañana. Ya venimos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en miércoles. Disfrute de su desayuno. Le contamos que ahora el Hospital Eugenio Espejo de Quito se declara en crisis ante la falta de medicamentos y equipos médicos. Galenos y trabajadores de esa casa de salud advierten que podría colapsar si el Ministerio de Salud no toma las medidas urgentes. El Hospital Eugenio Espejo de Quito está en crisis. Así lo advierten médicos que trabajan en primera línea contra el COVID y quienes atienden a pacientes con otras patologías. Denuncian falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. Relajantes, antibióticos, insumos para orointubación. Todo eso está habiendo deficiencia en el hospital. Estamos a punto de colapsar en el hospital. La situación delicada que atraviesa el hospital se refleja principalmente en la unidad de cuidados intensivos, que está llena. Solo en el mes pasado ingresaron 842 pacientes y 3.670 personas con COVID no severo fueron atendidas en la casa de salud. Pero el problema de fondo es la escasez de fármacos para su tratamiento. La área de cuidados intensivos requiere de medicamentos e insumos que son específicos para este tipo de áreas y cada vez están escaseando más. Va a influir en la evolución de los pacientes. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital, asegura que este no es un problema nuevo, pero que se agudizó por la pandemia. A diario 1.500 personas acuden a emergencia, en su mayoría por COVID. Dice que no pueden garantizar la atención sin la renovación de equipos. Necesitamos renovación de máquinas de anestesia, renovación de ventiladores. La salud está en crisis. Pronto va a ser insostenible esta situación. A esto se suma una crisis administrativa con el cambio frecuente de autoridades. En un año en el hospital han pasado 5 gerentes y 7 directores médicos. ¿Qué personal puede hacer alguna actividad con esa inestabilidad? Ante esta situación, desde la cartera de salud, se informó en un comunicado que la administración del hospital se encuentra ejecutando acciones inmediatas para agilitar los procesos de adquisición de medicamentos e insumos y que continúa cumpliendo con el otorgamiento de nombramientos permanentes, como lo establece la ley humanitaria. Informó Priscila Cadena. Y en Quito, 135 personas están a la espera de una cama en cuidados intensivos y la tasa de positividad sigue al alza. La secretaria de Salud del municipio exhorta al alcalde a que tome medidas restrictivas, sobre todo en la movilidad. Para que veas. Las cifras no son alentadoras, sobre todo en Quito, epicentro de la pandemia. Acumula 131.209 casos confirmados de COVID y a diario en las casas de salud personas buscan atención por sintomatología asociada a la enfermedad. Es que el fin de semana tuve síntomas de gripe. Igualmente vine acá al hospital para hacer la prueba del hisopado. Tengo algunos síntomas desde hace 3 días y tengo que hacerme la prueba para poder ver si estoy contagiada. Según el informe de la Secretaría de Salud del municipio, en las últimas semanas se ha reportado el máximo número de personas a la espera de una cama para cuidados intensivos, 168 desde que inició la pandemia. En la actualidad, 135 pacientes están en lista, cuando la ocupación hospitalaria es alta. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97
por COVID-19. La mortalidad en exceso en el mes de abril fue del 108% y del 87% en los primeros días de este mes, cifras consideradas altas, por lo que la entidad municipal sugiere lo siguiente. Se sugiere tomar medidas más restrictivas que permitan combatir la situación epidemiológica y que tengamos una disminución más acelerada. Entre las medidas constan prohibir el consumo de alimentos en patios de comida, restaurantes, centros comerciales y mercados, restringir la circulación vehicular según horarios y número de placa, además continuar con la priorización del teletrabajo en sectores no esenciales, tanto público y privado. Ante los exhortos, el alcalde Jorge Yunda dijo que se analizarán cuando finalice el estado de excepción. Para seguir tomando las correcciones, las restricciones, las medidas, dar y bajar el riesgo de contagio y una reactivación equilibrada de la economía. En cuanto a las pruebas COVID que realiza el municipio, restan 4.000 y está previsto la adquisición de nuevos insumos, informó Priscila Cadena. Y tras los 3 fines de semana de toque de queda en la ciudad de Guayaquil, ha disminuido el número de fallecidos por el COVID-19, de 28 pues a 23 muertes diarias, según los datos proporcionados por el COE cantonal, mientras que las áreas de hospitalización se encuentran en un 60% y las unidades de cuidados intensivos continúan copadas. De 28 muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil, la cifra bajó a 23. Según el último informe epidemiológico número 29 de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Pero de ninguna manera estos valores pues nos permiten de que bajemos los brazos y seamos indisciplinados, sino más bien tratar de controlar la situación. A decir de los expertos, no significa que el virus ha desaparecido en su totalidad, ya que el número de contagios sigue dándose. Por ejemplo, en Guayaquil están circulando 3 cepas, la de Nueva York, que es más prevalente, en un 60%, la inglesa en un 20% y la de Brasil, que apenas se ha detectado un caso. Si se ha descubierto un caso significa que hay muchas otras personas que seguramente la tienen, porque las 3 son muy transmisibles. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se están enfermando, pero más allá de eso, que se están complicando y están llegando a los hospitales. En torno a la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, se mantienen un 100% ocupadas, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Bernaza y clínicas privadas. En cambio, la ocupación de camas de hospitalización en el IES y en el MSP están en un 60%. En las clínicas privadas se registra el 70%, mientras que en el Hospital Luis Bernaza bajó al 80% en su ocupación. De allí que el COE cantonal estima conversar con las nuevas autoridades que serán posesionadas el próximo 24 de mayo, a fin de tomar nuevas medidas que ayuden a frenar más contagios de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Eventualmente tomaríamos las que hemos tenido previamente, que sería el control de tránsito y el control de aforo. Que no se extienda el estado de excepción. Tenemos que preparar seguramente un escenario en el cual el control de la pandemia debe hacerse pues con medidas ordinarias. En tanto, en los 4 puntos de vacunación que están bajo la responsabilidad del municipio de Guayaquil, se inoculó a 45.328 personas, existiendo así un 38% de ausentismo, informó Carlos Julio Gurumendi. Y se realizó el levantamiento de cadáver del tripulante del buque de Singapur que falleció aparentemente por COVID-19 y arribó forzosamente a las inmediaciones del puerto de Pozorja en Guayaquil. Se comunicó que toda la tripulación fue sometida a una prueba PCR cuyos resultados serán dados a conocer en las próximas horas. Fue el capitán del buque Morning Chorus quien alertó el fallecimiento de uno de sus tripulantes. Informó que el hombre de origen filipino llevaba más de 3 días de haber perdido la vida luego de presentar síntomas de COVID-19. Frente a la emergencia, el COE Nacional resolvió activar los protocolos para el arribo forzoso de la embarcación. Presumiblemente, y eso decimos por la información que se ha manejado, ha fallecido a causa de coronavirus. Tenemos 19 tripulantes. Luego de la alerta humanitaria, la embarcación fue anclada a 6 millas de Data Pozorja. En tiempo esto se traduce en aproximadamente 1 hora. Hasta el sitio han acudido 3 embarcaciones. La primera de la Armada del Ecuador,
La segunda, con personal de criminalística de la policía y fiscalía. Y la tercera, con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, con el fin de asistir a los tripulantes y realizar el levantamiento de cadáver. Van a entrar 2 médicos, 2 licenciadas que se van a encargar de realizar las pruebas PCR a los 19 tripulantes, y va a entrar el médico encargado de la parte epidemiológica para realizar toda la investigación epidemiológica del caso. Estas muestras son llevadas al INSPI y en un tiempo aproximadamente de unas 6 horas pues ya podríamos tener el resultado de los hisopados pues. El transportador de carros zarpó el 1 de mayo de Chile y tenía como destino final Corea del Sur, donde descargaría vehículos. De dar positivo para el virus, la tripulación deberá permanecer 14 días dentro del buque. Sin embargo, si existe alguna complicación de salud, los tripulantes serán trasladados hasta un hospital Centinela de Guayaquil, informó Jorge Salazar. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que se recrudece el conflicto entre Palestina e Israel. Hasta el momento hay más de 40 fallecidos. Ya regresamos con esta información. Es que hoy día, amigos, este 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera y debido a la pandemia del COVID-19, sus labores han cambiado radicalmente. Estos hombres y mujeres se enfrentan día a día a la muerte vestidos de blanco, intentan ganarle la batalla al COVID-19. En la siguiente nota le rendimos un justo homenaje a su valentía y sensibilidad. No es ninguna casualidad que las enfermeras y enfermeros se vistan de blanco. Este color sin duda define su alma y su vocación. Hace 14 meses se enfrentan a la muerte y sus uniformes se convierten en blanca luz para los pacientes de COVID-19, quienes se aferran a la vida a través de sus cuidados. Se me murió un paciente que estaba entubado y que estaba complicado y todo. Se trató de hacer la desinfección lo más rápido porque había otro paciente que necesitaba ese ventilador y ese cubículo. Me sentí potente porque no habían ventiladores, estábamos colapsados. Me dijo, no me dejen morir. Este 12 de mayo se conmemora su día y a pesar del dolor y el sufrimiento causado por la pandemia, estas personas creen que vale la pena seguir luchando por la vida de los demás. Entre nosotros tenemos que tratar de darnos ánimo, alegría y para seguir adelante y poder ayudar a las personas que nos necesitan. Parece que los trabajadores de la salud se han acostumbrado a vivir con miedo. Miedo de la enfermedad, de la muerte, de terminar en una cama de su propio hospital. Lo más difícil que ha sido para nosotros es llevar el virus o contagiar al personal que más nosotros creemos que es nuestra familia. Más allá del compromiso con los pacientes, 14 meses de trabajo continuo sí debilitan el ánimo y el cuerpo de enfermeros y enfermeras, quienes confiesan estar al borde de la depresión y el agotamiento. El dolor ya no es solamente el cansancio y el dolor ya no es solamente físico, es también psicológico y mental. Sí estoy cansado, agotado, fatigado, a veces estresado. De mi 100% creo que ya doy un 70%, porque a veces ya las ganas se bajan de ver tanta inconsciencia. En un escenario adverso, lleno de limitaciones y complejidades, estos hombres y mujeres de blanco siguen luchando por la vida de los ecuatorianos. Y para ello exigen mejores condiciones laborales y un plan más eficiente de vacunación para no lamentar más pérdidas de vidas ni más familias marcadas por la ausencia y el dolor. En Quito informó Álvaro Terán.
Y un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas que producía hasta 4 toneladas de alcaloides al mes fue desmantelado en la parroquia Tobar Donoso de El Carchi por personal de las Fuerzas Armadas. La elaboración del procesamiento de la droga. Hasta 4 toneladas de sustancias estupefacientes al mes era la capacidad de producción de un laboratorio de procesamiento de drogas clandestino en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán de la provincia del Carchi, desmantelado este 11 de mayo. Durante estos patrullajes, el personal militar detectó varias vías de acceso, las cuales fueron realizadas un reconocimiento localizando un laboratorio. A través de la Operación Límite, realizada por miembros del Grupo Operacional 1.4 Esmeraldas de las Fuerzas Armadas, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía, desarticularon este espacio de refinamiento y procesamiento de sustancias estupefacientes en zona limítrofe con Colombia. Es un laboratorio de conversión de pasta base de cocaína a clorhidrato de cocaína. De acuerdo a la ordenada distribución de espacios, con el área de procesamiento, cocina e incluso dormitorios, autoridades de seguridad presumen que en el lugar laboraba personal de forma continua. Áreas administrativas donde tenían víveres de primera necesidad para mantener a un personal que laborando permanentemente en ese sitio. Aproximadamente de 20 a 30 personas trabajaban ahí para realizar ese procedimiento. En la inspección se encontraron precursores químicos para la fabricación de alcaloides como amoníaco, cloruro, carbón activo e hidrato de sodio. Además, habían artefactos eléctricos para la compactación en este espacio clandestino que habría estado en funcionamiento por un periodo aproximado de un año. La materia prima llegaba vía marítima y el producto final salía por tierra. Se ayudaban de embarcaciones, sí, a través del río San Juan, metían materiales para el procesamiento de droga. Igualmente, sacaban la droga hacia Tobar Donoso y utilizaban caminos de tercer orden. El laboratorio en el corazón de la Selva Norte fue inhabilitado de forma permanente por personal de las Fuerzas Armadas. Informó Paola Castillo. 300 kilos de marihuana tipo creepy fueron hallados en un automotor que transitaba por la Panamericana Norte. El destino era aparentemente uno de los puertos del país, debido a que la sustancia era de alta calidad y manejaba logotipos, por lo que se presume iba a mercados internacionales. En la vía alterna que conduce desde Tulcán a la parroquia de Julio Andrade, a la altura del sector rural denominado Agua Amarilla, aproximadamente a las 5 de la mañana de hoy, personal del GEMA procede a parar la marcha de un vehículo tipo Trooper de placas de Imbabura. Al momento de realizar una inspección antinarcóticos de todo el automotor, se pudo localizar 6 sacos de yute, los cuales en su interior contenían un total de 250 paquetes rectangulares cubiertos con cinta de embalaje de varios colores, por lo que se procedió a pasar al CAN antinarcóticos, el mismo que dio una alerta e indicación positiva. Cargaban 300 kilos de marihuana. Esto viene a representarnos aproximadamente unas 600,000 dosis. Por las características, puede ser que vaya justamente el consumo internacional, ya que tenían un logotipo, y tal vez otro excedente para quedarse acá dentro del país. Con esta acción se ha neutralizado el accionar delictivo de los traficantes de sustancias ilícitas, evitando que una gran cantidad de dosis lleguen a los mercados de consumo, tanto internos como internacionales. Existe una gran cantidad de sustancias incautadas en lo que va del 2021. Son aproximadamente 2 toneladas 100 kilos que se tiene hasta el momento, pero esta situación demuestra que tenemos un arduo camino y sobre todo como autoridades estamos bastante pendientes para que este mal, sobre todo, no se propague tanto en nuestro país como a nivel internacional. El conductor de este vehículo fue detenido para investigaciones. De acuerdo a las primeras indagaciones, la droga fue cargada de a poco a modalidad de hormiga, como llegaba por las trochas desde Colombia, para luego internarlas bajo esta modalidad al país. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.